Bueno, la idea de la celebración del primer congreso naturalmente surge en un ambiente grupal, o sea, fue nuestro grupo de investigación de la Universidad de Antioquia que veía y notaba su aislamiento académico del medio. Estábamos haciendo y construyendo unas investigaciones en torno a la tradición intelectual latinoamericana y con ciertas metodologías de búsqueda de las asociaciones y los grupos, pero sí veíamos y acusábamos en la Universidad de Antioquia y en general en la Universidad colombiana este aislamiento. Colombia padece un cierto síndrome tibetano de aislamiento, de insularismo, pese a que tiene tantas fronteras terrestres, ese insularismo académico muy acusado que tendría relaciones históricas muy determinadas, pero en el caso de nosotros se agravaba en la circunstancia de dictar y hacer unas investigaciones sobre América Latina sin una continuidad y sin unas redes efectivas de profesores de toda América Latina, particularmente Argentina, México o Venezuela mismo, que está tan aislado, y así entonces poderlo integrar. Este es el primer elemento general. El segundo, y fue como el detonante, es que el libro del gran amigo y colega Carlos Altamirano, los dos volúmenes que él sacó en la editorial Katz en el año 2007-2010, que se llama Historia Intelectual de América Latina, pues no hay participación de ningún profesor colombiano ni ningún tema colombiano. No es disculpable totalmente porque, bueno, este volumen se constituye en el pilar que ha logrado hacer la trama de los intelectuales, de los profesores que han trabajado durante décadas este tema, o bueno, que le han construido lentamente este campo interdisciplinar, pero resulta que en Colombia hubo más que un exilio que se propone en el libro por la, entre comillas, inexistencia y la historia intelectual colombiana. En este volumen de historia intelectual latinoamericana, el profesor Altamirano, se debió a que el profesor o los profesores que él invitó al seminario que hizo en Harvard, justamente para la construcción del libro, dijeron que en Colombia no había historia intelectual. Bueno, entonces, este bochornoso episodio llevó a que justamente fuéramos excluidos. Entonces, la idea incluso de nombrar presidente honorario y efectivo del primer congreso a Carlos Altamirano era hacerle a la vez un reconocimiento de su tarea como epicentro de la historia intelectual de América Latina y a la vez integrarnos realmente a que ha sido muy efectiva a una red de profesores que nos han contribuido enormemente y que ha tenido resultados efectivos. El primer y el más notable puede ser el hecho mismo que el Colegio de México nos haya publicado el libro de Rafael Gutiérrez Girardot sobre Alfonso Reyes y Pedro Enrique Sureña. Esto es una evidencia de que allí hay el hecho mismo de que tenga ya dos estudiantes míos doctorándose en México a propósito de este congreso, y el tercero es que gracias a este vínculo podemos contar con el proyecto que ya está elaborado de la primera maestría de Historia Intelectual en América Latina, con la presencia de los colegas que han venido trabajando y con los que hemos mantenido relaciones durante estos 4 años. Sí, está en planeación, está en el proceso mismo de los debates internamente que se hacen entre el Consejo Superior, en el Consejo Académico, de la facultad, del área que sube a la universidad, pero esto creo que son asuntos administrativos y legislativos que se pueden rápidamente solventar, y creemos que para dentro de un año podríamos empezar con la primera corte, que ojalá tiene colaboración con profesores mexicanos, argentinos, colombianos, pero ojalá también con estudiantes, pero ahí sí dependería más de las becas que podríamos tener para poder tener también efectivamente que sea de América Latina, con profesores y estudiantes latinoamericanos, y que permita a una Colombia, porque Colombia no tiene
especialistas en estudios latinoamericanos, hay una gran tradición en estudios nacionales, pero una de las cosas que también hay que romper es la comprensión de la historia en términos nacionales, y la historia intelectual tan rica en relaciones permitiría accedernos a ver en una forma mucho más comprensiva, más rica, con paralelismos muy interesantes, la historia de nuestra nación y de nuestro continente. Yo creo que la pregunta se podría tratar de resolver, una pregunta siempre llega a plantear otras preguntas, y es que sí, en Colombia hay una tradición, no solo intelectual, desde el mismo Bolívar, que era un escritor y era un guerrero, y todos los independentistas ilustrados, pues hay una base de la construcción de la nación moderna con base en los intelectuales, en los hombres de letras, en hombres que han construido todo el siglo XIX. También fue fundamental ese maridaje tan fuerte entre política e intelectual, esa hiperpolitización del intelectual en América Latina, que es característica de nuestras tradiciones. Pero en el campo específico de la historia intelectual, más que corrientes, tal vez se pueda hoy solo hablar de algunos nombres, es decir, todavía lo que podríamos llamar ese campo interdisciplinar entre la historia política y la cultura política, entre la sociología de las élites y los estudios literarios, porque yo creo que también sin estudios literarios de base se hace un campo que se va esterilizando, porque el tema estético también cruza toda expresión finalmente intelectual. La pregunta pues por las formas expresivas como parte de la dinámica misma de la producción de ideas. También entonces la parte de los estudios literarios nos parece fundamental. Esta es más reciente en esta constitución. Cito en la constitución del campo de la historia intelectual, cito al amigo Gilberto Loaiza, que es una de las personas o las figuras que más ha trabajado en el campo. Dice, mire, yo venía haciendo libros. Hice el libro de Luis Tejada hace 20 años, hace 10 sacó el libro de Manuel Ancísar y acaba de terminar su tesis de sociabilidad, de religión y política. Dice, y de pronto me dijeron que eso era historia intelectual. Entonces, yo estaba trabajando sociabilidades, la masonería, y de pronto dijeron, no, eso de sociabilidad se llama hoy historia intelectual. Entonces, ha venido, yo también estaba haciendo más como cultura literaria, y luego entonces resulta que es historia intelectual. Entonces ya mencioné a Gilberto Loaiza, que es una persona que tenía ya su tradición, porque anteriormente viene Renan Silva, que ha contribuido a los estudios de la ilustración, y ellos venían a su vez de la tradición de Jaime Jaramillo Uribe, que cosa curiosa, la historia de las ideas de él, que desafortunadamente no salió en el Fondo de Cultura Económico, porque esto hubiera llevado muy rápidamente a conectar a Jaime Jaramillo Uribe con Leopoldo Sea y a establecer un vínculo muy fuerte entre la historia intelectual. No hubiéramos tal vez padecido el hecho de que no hubiera idea, que Colombia estuviera también en el centro de la historia intelectual en América Latina, pero el aislamiento justamente que se publicó en Temis, una editorial nacional, resintió esta conexión entre la historia de las ideas en Colombia y la boga, que era en este momento traída por Leopoldo Sea. Entonces ahí hay una corriente, que podríamos decir, hay una continuidad en los estudios históricos desde Jaime Jaramillo Uribe, Renan Silva, Gilberto Loaiza, y hoy se ha renovado mucho, por ejemplo, con una persona como Luz Ángela Núñez, está aquí también presente, porque ella ha venido trabajando de una forma muy intensa las sociabilidades plebeyas, el mundo obrero, el obrero ilustrado, la prensa socialista. Entonces esto ha ayudado mucho a dar un contraste entre los tipos de sociabilidades más de élite que se está trabajando tradicionalmente, y darle ese contenido social profundo. Y yo creo que también habría que mencionar a un Rafael Rubiano, el rescate de autores también, por ejemplo, de Baldomero Sanincano, porque es curioso, en Argentina, y cuando uno va a otros países se da cuenta que la percepción que tiene de su historia intelectual está filtrada por sus experiencias como colombiano.
En Argentina es Germán Arciniegas la figura más representativa del siglo XX, ¿sí? Como figura, y tal vez en México también, pero para nosotros es más bien Baldomero Sanincano. Y Baldomero Sanincano es un desconocido o una persona penumbral en Argentina, y estamos, justamente Rafael Rubiano está haciendo, y a propósito del primer congreso, su doctorado en Argentina sobre Baldomero Sanincano con Alejandro Blanco. Entonces el rescate también de figuras centrales ahí, no solo de sociabilidades, sino de figuras que podríamos llamar monumentales. México tiene mucho más tradición en preservar la memoria, por ejemplo, de Alfonso Reyes, está aquí presente, y los estudios sobre Alfonso Reyes son muy grandes y colaterales. En cambio, Colombia, y además por algo que tal vez está en la entraña misma del atraso económico, social y académico de Colombia, y es que la modernización de Colombia, universitaria de Colombia, se da en los años 60, y hubo un abandono de la tradición intelectual, y hablar de intelectual en Colombia y dentro de la juventud colombiana tiene el sabor de queso pasado. ¿Sí? Nadie quiere saber de intelectuales, o les parece una palabra malsonante, ¿sí? Como virginidad más o menos, una cosa que no entra dentro del canon cultural de los jóvenes. Pero eso se debió al aislamiento de Colombia, al antiintelectualismo del marxismo-leninismo. Y hay una resistencia todavía por la palabra intelectual y por el rescate de figuras, en este caso, que fueron centrales en la construcción de la vida intelectual colombiana, y que no están, digamos, en el marco de prioridades de la investigación. Entonces, en ese sentido, creo que la historia intelectual latinoamericana para Colombia es una posibilidad de abrirse a aquella historia que había quedado también oculta, que no son solo las sociabilidades intelectuales, sino figuras tan rescatables, como Baldomero Sanincano, por ejemplo, o como Rafael Gutiérrez Girardot. Yo también estoy trabajando a Rafael Gutiérrez Girardot. El grupo de nosotros ha venido trabajando la biografía intelectual de Gutiérrez Girardot, en torno a las que se pueden reconstruir las bases, por ejemplo, y es algo que se ha faltado en nuestros congresos, de nuestras relaciones con España. España es un polo de inquietudes y un desafío a la historia intelectual de América Latina, y creo que este tercer congreso nos está llamando a eso. Y ahí sí hay un punto que hay que volver, no solo sobre España, sino ampliar los marcos teóricos con los que nosotros estamos trabajando la historia intelectual, pero esto dará lugar a más para especialistas.